Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al episodio 31 de Maestros en la Educación, un podcast que está ya en su quinta temporada. Con la invitada de hoy nos abrimos al mundo de la evangelización a través de las redes sociales, una evangelización no exenta de riesgos que solo unos pocos asumen con valentía y naturalidad. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Nuestra invitada de hoy se define a sí misma como misionera digital, teóloga, escritora y conferenciante internacional. Es fundadora de Llámame Yumi, un proyecto dedicado a la evangelización digital y la formación, con el que ya ha conseguido más de 31.000 seguidores en Instagram. Paula Vega recorre el mundo impartiendo conferencias para compartir sobre fe y teología. Además, este año acaba de publicar su primer libro, Al Son del Espíritu. Libro que ha compaginado con sus quehaceres actuales. Es Project Manager de la mítica serie The Chosen en España, Community Manager de los Misioneros Redentoristas y creadora de contenidos de Católicos en Red. Paula se lanza con energía y vitalidad a hablar en redes sociales de las razones para creer hoy. Elabora un calendario de Adviento para valientes, para los que quieren dejarse transformar por su palabra, para prepararse de corazón para vivir la Navidad. Paula habla de la Biblia en un minuto y hace críticas de películas religiosas con sinceridad, apertura y algún spoiler inofensivo. Quedo rendida ante Paula, que desde su cuenta busca llegar al corazón de las historias bíblicas y desmontar el prejuicio de que la Biblia es aburrida, que desde su sencillez avanza con aplomo por un mundo a veces cenagoso, pero lleno de oportunidades que ella sabe aprovechar. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Paula, bienvenida a Maestros en la Educación. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y por esta presentación, que la verdad es que siempre uno cuando piensa en todo lo que está haciendo, pues le gusta, ¿no? Que ver cómo el Señor también va utilizándote de instrumento para todas esas cosas. Así que muchas gracias y también por estar aquí y echar este ratito de charla que vamos a tener. Eso vamos a hacer, charlar un poquito. Y antes de nada, para charlar hay que saber el nombre de la persona con el que hablas. Paula, Yumi, ¿cómo te llamo? ¿Por qué Yumi? Cuéntanos. Paula está bien, pues mira, yo cuando empecé en Instagram, en las redes sociales, yo tuve la genialísima idea de irme a estudiar a Corea del Sur. Mi madre decía que no había otro sitio más lejos, ¿no?, para irme a estudiar. Cuando yo estaba allí, que estaba empezando a utilizar las redes sociales como cualquier joven, o sea, sin previsión de evangelizar ni nada de eso, sino simplemente de compartir mi vida, pues mi profesora no sabía pronunciar mi nombre, el nombre de Paula, y entonces allí es muy común como, bueno, pues vamos a ponerte un nombre coreano, ¿no? Y se quedó con Yumi, así que yo me puse el usuario de Llámame Yumi y ya pues se ha quedado así y ya no lo voy a cambiar. Pues es muy divertido. Y Paula, entonces, ¿qué significa ser una misionera digital? Bueno, pues para mí al final es vivir en misión, pero en el ambiente digital, ¿no? Que es como estamos llamándolo desde la Iglesia Católica, ese ambiente digital, porque al final pues todos estamos allí, casi todas las personas estamos allí, y al final pues yo lo pienso que es como cualquier misionero que lo deja todo y se va a un país o a un ambiente hostil a llevar la buena noticia, ¿no? Nosotros al final hacemos lo mismo en redes sociales porque las redes propiamente son también un terreno hostil donde la mayoría de personas pues no creen y ahí estamos evangelizando. Y es verdad que ahora lo tenemos más normalizado, ¿no? De que la iglesia esté dentro de las redes sociales, esté ahí con presencia, pero cuando yo empecé, aquello era una auténtica locura y una pérdida de tiempo, vamos, todo el mundo lo pensaba. Así que para mí ser misionera digital es estar en el ambiente digital acompañando, que también es súper importante, escuchando y haciendo comunidad. Eso también no se nos puede olvidar, ¿no? Que el ser cristiano es vivir en comunidad, entonces también en las redes sociales tenemos que intentar crear esa comunidad digital. Así que bueno, intento hacer un poco eso. Eso es mucho más que un Instagramer, ¿verdad? Que una influencer, totalmente. No nos gusta la palabra influencer porque al final nosotros no influenciamos, sino que testimoniamos con nuestra vida. Entonces, Claro. digital nos gusta más. Mucho.
Y no es que lo digas tú, que eres misionera digital, es que ha sido enviada prácticamente por el Papa, ¿no? Explícanos este matiz. Pues mira, al final no soy yo la quien se autoimpone ese nombre de soy misionera digital, ¿no? Yo al final era una joven que compartía en redes sociales sobre Dios, sobre su fe, sobre la teología que yo estudio y me apasionaba y compartía. Y bueno, pues llegó un momento en el que Monseñor Lucio Ruiz, ese secretario del Dicasterio de la Comunicación en la Santa Sede, pues me hizo ese envío misionero oficial desde la Iglesia, ¿no? Y para mí eso fue un antes y un después en mi vida en personal y también en mi vida como misionera digital, porque fue el decir, la Iglesia como institución me apoya. O sea, fue un impulso de sigue adelante porque este es el camino que estamos llevando. A pesar de que había gente a mi alrededor, sacerdotes, laicos, mucha gente alrededor que no lo entendía, que lo criticaba, que lo juzgaba, pues el tener el respaldo de la Iglesia, ¿no? Y de ese impulso del Espíritu Santo para mí fue súper importante. Y también el entender que no evangelizó sola, sino que al final evangelizó con la Iglesia y para la Iglesia, ¿no? O sea, entro dentro de eso. Y claro. Te cuento una anécdota porque Cuenta. Cuando nos casamos, mi marido y yo, nos casamos en 2023, fuimos a la audiencia de recién casados con el Papa Francisco. ¡Ay, lo he visto! ¡Qué bonito es eso! Y nosotros queríamos como presentarnos delante de él como un símbolo de nos ponemos al servicio del reino de Dios ahora como matrimonio, ¿no? Y bueno, pues claro, Lucio, que ya es amigo mío, nos dijo que le dijésemos al Papa Francisco que yo era misionera digital. Claro, total, que lo paramos y le dijimos, hey, que yo estoy trabajando con vosotros, soy misionera digital. Y entonces el Papa Francisco también me dijo, métele ahí, ¿no? Como darle ahí, sigue con esa misión. Y eso para mí también fue súper importante, es decir, el Papa Francisco me ha dicho que continúe con esta misión, así que hay que continuar. Claro, me imagino, Paula, que es un gran soporte, pero también una gran responsabilidad la que de pronto asumes, ¿no? Ya no es, esto venga, es algo que yo estoy haciendo en mis ratos libres, sino que no, aquí ya te pones con ese compromiso tan fuerte. Total, hay que tener como mucha vida de oración, mucho discernimiento también con cada cosa que se dice, con cada cosa que se sube. Yo pienso mucho el qué fruto va a dar lo que yo estoy subiendo, ¿no? Porque si el fruto es odio o división, entonces no es lo que me pide Dios, no es lo que nos pide a los misioneros digitales, ¿no? Nos pide que seamos más comunión, que llevemos el amor de Dios y que la gente se pueda encontrar con el Señor. Así que más allá de la velocidad a la que va la vida y a la velocidad a la que van las redes sociales, tú tienes una pausa detrás de todo eso, ¿no? No hay un lo vomito, lo vuelco todo, lo que se me ocurre, ¿verdad? No, totalmente. Yo aparte estoy inmersa en una parroquia diocesana, vivo en una comunidad de fe con mi marido, ¿no? Y también pues tenemos esos ratos de oración diarios de ponerme en presencia del Espíritu cada vez que voy a hacer algo. Y sobre todo hablar mucho, hacer ese discernimiento. Yo lo hago con mi marido muchísimo, somos dos personas que hablamos mucho y que cada vez que vamos a tomar una decisión la ponemos delante del Señor, ¿no? Y con las redes sociales igual, cada vez que vamos a hacer algún proyecto. Hablo siempre en plural porque al final mi marido no sale en redes, pero somos un equipo de detrás y yo no podría hacer la mitad de las cosas que hago sin su apoyo. Así que siempre que vamos a hacer un proyecto nos sentamos a rezarlo y a discernirlo. Y ese rezo también nos acompañará mucho. Tú lo has mencionado, ¿no? No es un mundo fácil, hay mucho troll en redes sociales. ¿Te sientes una cristiana perseguida en redes sociales? O sea, yo creo que el término es como muy fuerte, ¿no? Porque al final, sí. Hoy en día hay cristianos perseguidos por desgracia que están perdiendo su vida, entonces yo jamás me podría... Eso es así. Con eso porque, bueno, pues estoy en la seguridad de mi casa y de mi país. Pero bueno, sí que es verdad que ha habido momentos de crítica y momentos de burlas, pero nunca jamás me ha pasado con una persona atea. Siempre han sido con personas de mi familia católica, de mi familia de iglesia, que bueno, pues han volcado burlas, insultos. De hecho, tuve hace 3 años un episodio muy fuerte porque defendí públicamente el papel de la mujer en la iglesia, es algo en lo que yo me estoy especializando, en la mujer en la iglesia y en la mujer en la Biblia. Y bueno, pues hubo una avalancha de críticas, de burlas, de insultos. Y de hecho tengo una captura de pantalla de 2 personas en Twitter fantaseando con cómo me podían matar en ese momento. Y una de ellas tenía una foto de perfil de María, de la Virgen María. Entonces, para que veáis que nos enfrentamos no a gente atea, al revés, la gente atea agradece la normalidad, por así decirlo. Yo tengo mucha gente atea que me sigue, que me dice, oye, Paula, yo no creo, pero aprendo de ti o me estás quitando prejuicios. O sea, nunca hemos tenido problemas con gente atea, yo por lo menos no he tenido, pero sí con gente de mi propia familia. Qué pena, el enemigo en casa es mucho más duro de combatir porque al final es alguien de tu familia, como tú dices. Pues le duele mucho más, sí. Sí que duele más, sí. Pero hay otro lugar de evangelización en el que tú habitas con normalidad, que es el de las series, que nos tienen abducidos muchas veces, ¿no?
ahora series de Navidad, bueno, series de todo tipo. Bueno, no en vano tu trabajo en The Chosen. ¿A qué se debe el éxito de esta serie? Paula, ¿habéis podido apreciar o confirmar incluso algún efecto pastoral, evangelizador de esta serie en las personas? Tú cuéntanos un poco, ¿qué es esto del fenómeno de Chosen? Bueno, pues para quien no lo sepa, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y todavía... Puede ser. The Chosen, ¿no? Vive a lo mejor en un mundo paralelo, pero bueno, The Chosen es la primera serie multitemporada sobre la vida de Jesús, pero con la perspectiva de los apóstoles y de todas las personas que conocieron a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que también tiene ahí como un carácter un poco más original del resto de películas y series que hemos podido ver sobre Jesús. Y sí que es verdad que es una serie que al final te transmite mucho al Jesús humano. Yo creo que a lo largo de la historia nos hemos centrado mucho en el Jesús divino y nos hemos olvidado un poco de su humanidad. Al final, pues, excepto en el pecado, era exactamente igual que nosotros, ¿no? Entonces, el volver a eso, al ver cómo Jesús se ríe, cómo Jesús llora, cómo Jesús se enfada, cómo come y bebe vino con sus amigos. No sé, hay una escena que a mí me encanta de Chosen, que están en la playa y se ponen a jugar con el agua, ¿no? Con los apóstoles. Entonces, ver a un Jesús que hace lo mismo que yo hago, yo creo que lo acerca mucho. Y luego también los apóstoles, o sea, el verlos como personas que son también como yo, estamos acostumbrados a verlos en los altares, ¿no? Y pensamos que eran perfectos y no lo eran. Tenían también pues sus defectos, sus miedos, sus dudas de fe, que van pues salvaguardando un poco, pues al igual que hacemos todos, ¿no? En el día a día cuando seguimos al maestro. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante para que la gente baje un poco a tierra la fe que tenemos y se pueda acercar de manera más personal con Dios y con todas las personas que le rodearon. Y lo que me preguntan, ¿no? De si hemos visto cómo The Chosen está ayudando, ¿no? A nivel pastoral, educativo. Pues mira, muchísimo. O sea, no paramos de escuchar testimonios de gente que, no sé, que se ha bautizado gracias a The Chosen. Obviamente, The Chosen es una herramienta, luego cada uno tiene que hacer su proceso de fe, Claro. encuentro personal con Dios, ¿no? Pero es una herramienta que realmente está funcionando porque gente atea, gente alejada, está empezando a ver la serie y se está empezando a hacer preguntas. Y nosotros siempre decimos que estamos felices cuando alguien termina la serie y coge la Biblia, para por lo menos ver qué cosas hemos hecho diferente. Ya por lo menos estás cogiendo la Biblia, ¿no? Para leer. Sí, es muy potente, sí, sí. Claro, entonces eso ya para nosotros es súper importante. Y por supuesto, tenemos muchos profesores, muchos catequistas que están utilizando la serie. Y de hecho, te voy a contar que a la gente que nos esté escuchando, que sean profes, catequistas y que quieran trabajar con The Chosen en sus aulas, que estén muy atentos porque en enero vamos a sacar una sorpresa que creo que nos lo va a agradecer mucha gente, así que nos sigan en redes sociales a The Chosen porque creo que va a ser un recurso que va a ayudar mucho. Pues sí, seguirles y ver la serie porque realmente tiene un principio como muy... descoloca mucho, dices, pero ¿esto qué es? Dios mío. Pero realmente es verdad que engancha y que sobre todo ofrece una perspectiva diferente y es extraordinaria. Así que yo sí que recomiendo a los que vivan en ese mundo paralelo que entren en este otro y que se la vean. Y además si encima tenéis algún recurso para el aula, ahora genial, genial. Nos viene muy bien cualquier ayuda porque tienen tanto trabajo encima, tienen tantísimo que hacer para acompañar a los alumnos que cualquier ayuda es poca. Bueno, tú no abandonas los espacios más tradicionales, hemos hablado de redes sociales, de series, pero has escrito un libro, Al son del espíritu. Háblanos un poquito de su enfoque y de tu motivación para escribirlo. Pues mira, este libro surgió como surgen las cosas en mi vida, por gracia del Espíritu Santo y sin pretensión alguna, ¿no? Yo cuando estaba en redes sociales, pues lo típico, volví de Corea, ¿no? Cuando ya vuelvo de Corea y todo eso, tuve una crisis de fe muy, muy gorda porque perdí a mis dos abuelos a la misma vez, con cáncer terminal los dos. Y bueno, después tuve un reencuentro. Todo esto lo cuento en el libro, voy haciendo un poquito de tal por si alguien quiere comprarlo luego. Pero bueno, después de ese reencuentro que yo tengo con el Señor, claro, tú estás como súper arriba, ¿no? Estás como llena de amor y necesitas compartirlo con el mundo. Entonces yo empecé a compartir esa fe nueva para mí, aunque venía de familia católica, pero ese reencuentro, empecé a compartirlo en redes sociales. Yo salía al campo, me encontraba con Dios y subía una historia contándolo, ¿no? Tenía 300 seguidores en ese momento, pero lo hacía como muy desde la naturalidad. Y esas reflexiones que yo empecé a compartir en ese momento, ese pequeño camino de fe que yo iba recorriendo, como ese gateo, ¿no? Yo siempre le llamo que en ese momento estaba como aprendiendo a gatear todavía en la fe, pues esas reflexiones son las que se han puesto en el libro, ¿no? Mucho más trabajadas, mucho más enriquecidas, pero esas reflexiones, ese libro empieza en redes sociales, entonces para mí también es como muy bonito, ¿no? Entonces, en el libro hablamos de distintos temas de la vida de fe, del amor a Dios, del amor al prójimo, del amor a uno mismo, del encuentro, de los dones.
y mezcla 3 cosas. He querido que mezcle 3 cosas fundamentales, ¿no? El testimonio, o sea, porque al final yo cuento cómo me he ido encontrando con esos temas y cómo lo he ido configurando en mi vida. La teología, vuelvo a decir, yo estudio teología y a mí la teología me parece apasionante e intento hacerla accesible y atractiva para todo el mundo. Entonces también esos capítulos están enriquecidos de teología para que la gente vea que es algo que también pueden tener ellos en su vida, y espiritualidad. Siempre, siempre, siempre fomentando que cada uno pueda releer su propia historia con ojos de fe y encontrarse de nuevo con Dios en ese libro. Así que bueno, Bailar al son del espíritu es básicamente aprender a que a pesar de las tormentas, pues Dios nos sigue guiando, Dios sigue estando con nosotros. Y mi pretensión con este libro es sobre todo llegar a gente alejada o gente que está a lo mejor más fría en la fe y que no se termina de encontrar, pero también que la gente que ya tiene un recorrido de fe grande y que ya están haciendo el triatlón, no están gateando, están haciendo el triatlón, pues que puedan volver a ese amor primero, ¿no? Y volver a lo sencillo de la fe que muchas veces tendemos a olvidarlo. Así que bueno, eso es un poquito el libro. Me gusta como regalo de Navidades, sí. Paula. Bueno. Todos, a que lo compren y lo regalen. Muy bien. Pero además eres community manager de los redentoristas. A ver, desde ese punto de vista me interesa mucho si pudieras dar al resto de las congregaciones, instituciones, fundaciones, centros, pistas para que sus redes sean verdaderos lugares de misión y de evangelización, porque ahí andamos todos, bueno, ya la gente está haciendo cosas buenísimas, ¿eh? Esto ha cambiado en una cuestión de 5 o 10 años una barbaridad. Yo recuerdo que hace poquito estábamos diciéndole a la gente, venga, tenéis que estar en redes, a los coles, haciendo formación, que era más bien una manera de animarles más que una formación de cómo estar, era sencillamente convencerles. Y ahora ya, ya hay cosas muy potentes, pero aún así siempre nos sentimos un poco perdidos. ¿Tú qué podrías contarnos? Bueno, pues varias cosillas, ¿no? Lo primero es que las redes sociales se sientan como propias del centro. No sé si me explico. Por ejemplo, si estamos trabajando con jóvenes y los jóvenes vienen con una idea de, oye, vamos a subir esto, vamos a hacer lo otro, que tengan como ese espacio de poder hacer lo que quieran o lo que les apetezca hacer en las redes sociales, porque también sean suyas, que no llevemos como calendarios súper cerrados y estrictos e inamovibles, sino que las redes sociales sean también una página viva, ¿no? Que se vea la vida pues, de la congregación. Que también que seamos auténticos y transparentes. Esto obviamente va a depender de qué tipo de congregación seamos, centro, todo eso, pero bueno, que seamos transparentes, que no busquemos la perfección, sino el testimonio, que eso también yo creo que es importante. Muchas veces me han dicho, es que Paula, no tenemos una buena cámara para grabar vídeos, tal. Da igual, o sea, empieza con lo que tengas, porque no se busca la perfección, se busca la autenticidad. Luego también, muchas veces tendemos a que el contenido de redes sociales es solamente como un mero escaparate de lo que hacemos, como noticias, crónicas, pero tenemos que salir un poquito de ahí y hacer contenido que inspiren, ¿no? Que toquen el corazón, que salgan afuera, esa iglesia en salida, esa iglesia en misión. También aprovechar, sobre todo con jóvenes, para que las redes sociales sean un medio de formación. Tenemos ahí muchas herramientas y muchos recursos donde podemos ir formando a los jóvenes casi sin darnos cuenta, ¿no? Con pequeños contenidos, y también hacerlo de forma profesional. Y esto también lo dejo muy claro cuando me preguntan, porque hay veces que intentamos hacerlo nosotros por nuestros propios medios y a lo mejor no sabemos. A lo mejor no sabemos cómo hacerlo en las redes sociales, porque no solamente es subir un contenido, sino que tienes que entender la red social, los algoritmos, también el branding, ¿no? Como nosotros le llamamos, es decir, los colores que sigan, los logos, hacerlo bien, hacerlo profesionalmente. Y ahí yo lanzo una lanza a favor de redentoristas, porque al final ellos me contratan a mí, que soy ajena a la congregación, laica, y me han dado trabajo para hacerlo profesionalmente, ¿no? Y eso hay que agradecerlo también, que dentro de la iglesia se profesionalice ciertas cosas, pues que a lo mejor a nosotros se nos escapa un poco. Sí, tendemos a hacer esto como antes las páginas web que las hacía el cuñado, ¿no? O el tío de no sé quién, y era un auténtico desastre. No, hay cosas que hay que contar con profesionales porque se nota. Y luego tienes que estar tú detrás para que ese matiz, todo eso que estás diciendo de autenticidad y de transparencia, se refleje en las redes sociales. Porque claro, dar con una community como tú no será tan fácil. Bueno, yo trabajo en Católicos en Red, entonces desde Católicos en Red de verdad que llevamos muchos proyectos, somos un equipo muy grande, obviamente yo estoy con algunos, pero bueno, yo ahí lo lanzo por si alguien quiere, pues que nos contacte. Que también pueden hacerlo, ¿verdad? Podemos hacer una web, community, lo que se necesite. Bueno, por cierto, hoy en día existen muchos canales a través de los cuales distribuir nuestros mensajes. En el colegio más sencillo, más pequeñito, nos podemos encontrar con varias redes sociales, una newsletter, la plataforma educativa, por supuesto, las circulares, hay millones de canales.
no vale, estamos en la era de la personalización. No vale hacer un contenido y duplicarlo exactamente igual para todas las redes sociales. Y esto nos complica mucho la vida. Hay que estar ahí organizando. Precisamente tú eres creadora de contenido en Católicos en Red. Entonces, seguro que tienes alguna pista para darnos que nos ayude un poquito a organizar un poco la vida de nuestros coles a nivel de contenidos. Sí, bueno, yo siempre, hacerlo simple, hacerlo sencillo. No hace falta estar en todas las redes sociales, por lo menos este es mi consejo personal, porque al final nos agobiamos y esto no tiene que ser una tarea que nos agobie, sino una tarea que vivamos con ilusión y que sea también un enlace con lo que estamos haciendo presencialmente, ¿no? El profe no se puede olvidar de que su tarea de educación es presencial, no es en las redes, ¿no? Las redes al final pues son un medio de noticias o medio como lo queramos tener, ¿no? Pero no podemos olvidar nuestra misión fundamental. Entonces, si no se puede contratar a alguien que te ayude, que creo que eso sería lo óptimo, ¿no? Que tener una agencia que realmente te pueda ayudar y que te pueda hacer esa misión que tenemos nosotros, ese trabajo, y que tú te centres en el tuyo. Y si no, pues hacerlo sencillo, o sea, utilizar bien las redes sociales. Entonces, ¿cuáles recomiendo yo, no? Por ejemplo, también depende de a qué público queremos ir. Si somos un cole que queremos llegar a los adultos, en este sentido, porque queremos que sean los padres, las familias quienes nos vean, pues a lo mejor utilizaría más Facebook, que es más de adultos, de generalidad. Claro. Un WhatsApp, un canal de WhatsApp, por favor, los grupos no, que los grupos saturan muchísimo. Un canal de WhatsApp sí, que eso es como algo cerrado y que tú puedes ver cuando quieras. Y luego, algo que a mí, por ejemplo, me funciona y que también utilizo en mis propias redes sociales es el tema de la newsletter, ¿no? Porque al final es una cosa un poco más cordial, pero a la vez es cercana porque te llega el correo electrónico, tú lo puedes leer, es algo que te da un contenido de calidad, no sé, no hace falta que mandes una newsletter todas las semanas, ¿no? Pero una vez al mes, pues no sé, si es un cole, puedes en el mes poner todo lo que se ha hecho durante ese mes, qué cosas os han gustado. No sé, como intentar un poco innovar, pero tampoco agobiarse con estar en todas las redes sociales porque al final no aportamos nada. Entonces, mejor aportar poquito y bien que muchísimo y nada. Es difícil elegir precisamente por los destinatarios, ¿no? Porque unos están en unas redes, otros están en otras. Tenemos que pensar dónde están nuestros destinatarios. Hoy en día muchos colegios están empezando a plantearse TikTok. Algunos ya han entrado. Instagram sigue siendo la reina desde hace un tiempo. Y ahora tenemos muchas dudas con Twitter, que en su momento que en su momento fue la reina fue Twitter, ahora X está de capa caída y muchos coles nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que seguir ahí? No nos gusta, o sea, no va con nosotros, pero es verdad que tenemos seguidores. Es una duda que nos cuesta un poco resolver porque es muy personal y depende de muchos factores, no se puede generalizar mucho, pero ¿tú qué recomiendas? Es complicado porque al final, pues por ejemplo, con The Chosen sí estamos en X, porque todos los países que tenemos equipos de The Chosen estamos. Yo tengo mi cuenta también, pero tampoco la utilizo mucho, intento no entrar en Twitter porque, bueno, pues todos sabemos también la cantidad de odio que se genera en esa red social y es complicado estar. Entonces, yo diría o no estar y tener también esa paz mental y esa salud mental de no estar, o si estamos, pues simplemente poner como noticias o cosas así como muy concretas, pero tampoco invertir demasiado tiempo en X. No invertir demasiado tiempo, yo estoy de acuerdo, pero si decides no estar, cierra. O sea, dejar un canal ahí olvidado con una noticia de hace 5 años tampoco da muy buena imagen. Entonces, o cierras o te quedas y te quedas con una presencia discreta y muy aséptica, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, yo me quedaría aquí eternamente preguntándote. La verdad es que estoy segura de que sabes muchísimo de muchos temas que a nosotros nos generan muchas dudas. Pero bueno, me voy a quedar con una última pregunta, enfocándome también en los centros educativos. ¿Qué dirías a esos centros que están, como tú dices, con una misión muy concreta y muy presencial, pero que también tienen esa parte más virtual? ¿Cómo pueden hacer misión entre los jóvenes que pueblan sus aulas hoy en día con lo difícil que es hablar de estos temas de los que tú hablas? La Biblia en un minuto, esto me fascina, ¿no? Ellos se pueden inspirar mucho en tu propio canal, la verdad es que sí, hay un montón de cosas, pero quizá puedes lanzarles un mensaje de ánimo, de esperanza e incluso alguna otra pista, que ya te he pedido muchas, pero que nos vienen muy bien. Mira, te cuento una anécdota para responderte esta pregunta, porque el otro día estaba firmando mis libros en Madrid y vino una chica con su madre, la chica tendría, no sé, 15 años, creo, 14, 15 años, era muy pequeña, y su madre, ¿no? Y cuando se acercó, estaba sonriendo a más no poder y le dije, ay, qué sonrisa más bonita tienes, te he visto toda la firma sonriendo, tal. Y dice, es que siento como si estuviera conociendo a Taylor Swift, ¿no? Y yo me pensé,
Porque claro, digo, ¿cómo me vas a comparar a mí? Que yo además soy fan de Taylor Swift. Pero en ese momento caí y dije, jolín, no nos damos cuenta que al final yo no soy nadie, o sea, no es que yo sea, pero al final yo estoy dando un testimonio y un testimonio sincero. Entonces, a los adolescentes les está llegando porque no es que vean en mí perfección ni influencer porque les vendo bolsos, sino que están viendo un testimonio sincero y se pueden sentir identificados conmigo, con mis luchas, con mis miedos y con mis cosas que también hago bien, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como lo fundamental, el no dar grandes discursos a los adolescentes y a los jóvenes, sino mostrar el testimonio, el cómo Dios realmente cambia tu vida. Y eso me parece fundamental para los profes, el no decirle a los niños tenéis que ir el domingo a misa, sino decirle, oye, pues el otro día estuve en misa porque yo voy a una comunidad porque tal. Eso es lo que realmente les llega y lo que realmente les puede hacer que le encienda una llamita en el corazón, ¿no? Luego también diría, para mí fundamental con los jóvenes que están en un momento de hacerse preguntas, dejadles hacerse preguntas, o sea, que no tengamos miedo a cuando nos pregunten por temas sobre la iglesia, sobre los abusos sexuales de los curas, sobre lo que sea que nos pueda sonar como temas tabús y temas que nos den miedo responder, que les dejemos que se hagan las preguntas, porque al final, si no nos hacemos las preguntas, no tenemos una fe trabajada y una fe madura. Entonces, darles ese espacio para que puedan preguntar sin ningún tipo de juicio por nuestra parte. Por supuesto, hacer propuestas creativas y adaptadas a su lenguaje. El estar en redes sociales ya es estar adaptados a su lenguaje, ¿no? Y cuando le ponemos algo que ellos van a entender, no sé, un vídeo de algún influencer, por ejemplo, lo de la Biblia, ¿no? Que comentaba, de 1 minuto. Pues a lo mejor en clase de religión, en vez de contarle tú el Génesis, le puedes poner un vídeo de algún influencer misionero digital contando sobre la Biblia en 1 minuto, ¿no? A lo mejor a ellos les llega un poco más que el hecho de que se lo cuentes tú. Y ya está ahí, simplemente pues quererlos mucho, amarles tal como son incondicionalmente, porque al final que ellos vean también el reflejo de ese amor infinito que Dios nos tiene, que no importa lo que seamos, que nos sigue queriendo igual, ¿no? Entonces también creo que ahí es importante. Bueno, yo aquí me quedo con esta última reflexión tuya porque me parece lo más importante de todo. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos hoy como una verdadera maestra en la educación. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Paula. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De Paula me quedo con su naturalidad y sencillez, lo que le confiere la capacidad de predicar entre los jóvenes sin perder profundidad. Es lo que recomienda: auténtica, transparente, imperfectamente perfecta. No es solo un escaparate porque no olvida su misión fundamental, ser testimonio de Jesús, y así nos invita a mostrarnos entre los niños y jóvenes de nuestros centros, con nuestras luchas y miedos, y con nuestros aciertos, y en definitiva, amándoles incondicionalmente. Termina el episodio número 31 de esta 5ª temporada de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.